toda la mirada puesta en lo que corresponde a el enriquecimiento probable, presunto, presumido de el gobierno o de quienes integraron el gobierno de Andrés Granier, pues por el conjunto de elementos que se han puesto a la mesa, empezando por lo que ha dicho el gobernador Arturo Núñez, empezando porque el gobernador desde que llegó y tomó posesión y tomó protesta, en el propio discurso de toma de protesta mandó una señal que desde luego alertó en términos de lo que podría venir sobre la gestión de Andrés Granier. Desde el primer minuto en que tomó posesión, Arturo Núñez colocó precisamente el tema de la gestión anterior a la suya, pues como un tema sujeto a investigación. El gobierno federal, por su parte, también ha dicho que está en lo suyo en esta materia. Miguel Ángel Osorio Chong, ayer en la Secretaría de Gobernación declaró lo siguiente. Hoy la Procuraduría General ya encontró elementos, por eso pidió a un juez que le pudiera ofrecer la orden de aprehensión y esto ya sucedió. Y bueno, ahora está en manos de la Procuraduría General de la República aportarnos la información que se requiera, que se necesite para que el juez pueda actuar. Bueno, pues está el caso del exsecretario de Finanzas y del propio Andrés Granier y circunstancias en todo caso diferenciadas porque en el caso del secretario de Finanzas, bueno, ya hay una actuación directa en su contra. En el caso de Granier, bueno, pues queda ahí toda abierta la idea de que podrían desde luego llegar a cabo algún tipo de imputaciones directas al exgobernador, pero eso todavía formalmente no ocurre. Lo que sí ocurre es, como decíamos, las declaraciones del gobernador Núñez, las declaraciones del propio gobierno federal, el deslinde que hace el PRI en voz de su presidente César Camacho hace algunos días del exgobernador Granier. Lo que ocurre también es lo que dijo ayer en Televisa Andrés Granier en la entrevista con Carlos Loret de Mola, donde habló de su dinero, de propiedades, y lo que ocurre también es que a raíz de esa declaración pública de Granier acerca de sus propiedades y dinero, que contrasta con lo que él mismo dijo pasado de copas en una grabación que se difundió hace algunos días donde ostentaba bastante ridículamente lo que serían un guardarropas enorme, una cantidad de zapatos y cosas que él estaba presumiendo con sus interlocutores, hablando incluso de propiedades. Bueno, está esa grabación que él reconoce su voz, que dice, sí dije lo que dije, pero estaba borracho y entonces, en pocas palabras, no me hago cargo de lo que dije. Y está lo que dijo ayer en esta primera entrevista en la televisión desde Miami. Y está lo que nosotros como grupo de periodismo y de noticias MBS en esta primera emisión hemos podido hacer a lo largo de los últimos días y horas en la revisión precisamente del tema de las propiedades, de las declaraciones públicas, de lo que se puede en este momento de la mañana informar acerca del tema, como producto de una investigación de este equipo de trabajo y que, bueno, pues Daniel Izárraga ha coordinado en estos días para presentarlo esta mañana para usted. Daniel, buenos días, te saludo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días también al auditorio. Sí, como tú lo señalaste previamente, hay algo que no encaja a partir de la aparición pública ayer de Andrés Granier. En esta entrevista que ya ha citado con Televisa, el exgobernador de Tabasco, Andrés Granier, calculó su fortuna en 25 millones de pesos. Esto es muy importante por lo que vamos a mencionar a continuación. Escuchemos primero qué es lo que dijo el gobernador en este punto. Tengo 13 propiedades, mi dinero está declarado en la declaración patrimonial de entrada y de salida del gobierno del estado. Todo fue declarado y todo fue entregado todo fue declarado en mi declaración patrimonial de inicio y de fin, y lógicamente fue publicado en un diario local de Tabasco. Son como 25 millones de pesos. Mis propiedades están preferentemente en Tabasco. Mis propiedades son, bueno, donde estuvo mi laboratorio, le puedo decir, es de las más importantes, está en el centro de la ciudad de Villahermosa, donde estuvo mi laboratorio. El laboratorio lo cerré en el mes de diciembre porque mi hermana, que trabajaba conmigo como química, falleció, y le digo, me retiré totalmente a la vida, ya de la vida pública, de la vida privada, y cerré el laboratorio, está en la calle Juárez. Tengo otra propiedad donde vivía en la avenida Mario Brown Peralta de la ciudad de Villahermosa,
tengo unos terrenos en copropiedad con mis hermanos que son herencias de mi padre y mayoritariamente están en Villahermosa, está una casa en la Ciudad de México y tengo en Cancún departamentos. En su última declaración patrimonial rendida como gobernador, Andrés Granier dijo tener 40 millones de pesos en 3 cuentas bancarias y acciones en una organización privada. Eso, más 13 propiedades, 3 de ellas en copropiedad, valoradas en 26.160.000 pesos, lo cual haría un patrimonio de 66 millones de pesos, Carmen. Es decir, la diferencia entre lo que ayer dijo en esa entrevista y en su declaración patrimonial, que tenemos, que es pública, la versión pública de su declaración patrimonial, es de alrededor de 41 millones de pesos. O sea, hay 41 millones de pesos de diferencia de menos entre lo que declaró ayer y lo que el mismo gobernador había plasmado en su última declaración patrimonial. Si se tratara solo de los millones de pesos, la diferencia sería entre 25 millones de pesos que calculó ayer su riqueza y los 40 millones de pesos que registró en su declaración patrimonial. Si le sumas el valor de las propiedades, es que te da los 66 millones de pesos. Es decir, ahí habría hay una diferencia bastante notable entre para unos cuantos meses. Para unos cuantos meses, porque esta es la última declaración patrimonial que dio. Entonces, entre lo que dijo en la televisión y lo que declaró en su declaración patrimonial, hay una diferencia notable. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El exgobernador de Tabasco, Carmen, tuvo evidentemente que tener suficientes ahorros y propiedades antes de ser gobernador para explicar su fortuna. De otra manera, y eso seguramente lo hará ante las autoridades, si no fuese así, para acumular esos 66 millones de pesos de su declaración patrimonial, Andrés Granier hubiera tenido que gobernar Tabasco en 6 ocasiones. ¿Qué quiero decir con esto? Todo el sueldo de su mandato, de 2007 a 2012, fue de 8.813.000 pesos, más aguinaldos y otros ingresos por otros 2.311.000 pesos, lo cual sumaría 11 millones de pesos. Andrés Granier ha manifestado públicamente haber heredado propiedades y ser copropietario de un laboratorio en Tabasco junto con su hermana, por ello en círculos políticos le llaman el químico. La diferencia entre lo que Granier puso en su declaración patrimonial y lo que digamos ayer, efectivamente, como tú decías, es más o menos de 41 millones de pesos. En Tabasco el PAN lo acusa de poseer hasta 19 inmuebles en Quintana Roo y bueno, ya escuchamos también las entrevistas donde él manifiesta qué propiedades tiene en algunas ciudades. Hemos hecho un cruce de datos en lo que ahora el químico ha declarado públicamente y bueno, hemos encontrado también otras propiedades y esta propiedad no es precisamente por lo que le dijo ayer a Televisa, sino por aquel audio pasado de copas donde menciona un asunto de un departamento en Miami. En su declaración patrimonial, en esta del año 2012, no encontramos ningún departamento en Miami. Sin embargo, pues sí existe un departamento en Miami. Una de las propiedades que no está en la versión pública de su declaración patrimonial, como te decía, está a nombre de su hijo Fabián Granier, de acuerdo con registros públicos de Florida que hemos consultado. El departamento tiene un valor de más de $200,000, es decir, alrededor de entre 2,5 y 3 millones de pesos, y fue adquirido, y esto es lo interesante, en abril del 2011, es decir, en el último año del gobierno de Granier. A nombre de su hijo Fabián. A nombre de su hijo Fabián. Presumimos que ahí estaba durante la entrevista de ayer. Exacto, bueno, porque dice que la entrevista se transmitió en Miami, estamos viendo ahorita en las pantallas. Presumimos que pudo haber estado ahí. Bueno, hay que decir que en Florida el registro público es más público que en México, llamarlo así, porque se puede consultar incluso por algún sistema ahí de consulta pública. Estas imágenes ayer con el equipo de MBS nos dimos a la tarea de buscarlo por Google Maps y también, bueno, por las empresas de bienes y raíces que se dedican a la venta de departamentos. Parece ser que todavía hay algunos disponibles en ese condominio y bueno, pues gracias a esa venta, ahí en ese edificio es donde se ubica la propiedad que está a nombre de Fabián Granier. El departamento, bueno, en el mes que concretó esa para nuestro público en la radio, que desde luego no está viendo esto que estamos ofreciendo esta mañana para nuestro público en la televisión, pues es un edificio moderno, es un edificio muy típico de Miami, ¿no? En la zona de lujo de Miami. Bueno, en realidad Miami por sí mismo es un sitio, digamos, para gente desahogada, y en todo caso lo que estamos aquí viendo es la fachada y la altura de este edificio, que tiene como 2 torres, ¿no? Es una parte circular y luego 2 torres
pues bastante altas. En alguna de las dos está ubicado este departamento que está registrado a nombre del hijo de Andrés Granier en Miami, Fabián Granier, que es el dato y la imagen que ofrecemos esta mañana para usted. Según el registro público de Miami, fue adquirido en abril del 2011, es decir, en el penúltimo año del gobierno de Andrés Granier. Curiosamente, el mes en que se concretó esa transacción, el químico pues seguía gobernando. Digo, prueba de eso es que justo en esas fechas estaba por poner la segunda y tercera etapas en marcha de la rehabilitación del Laboratorio de Salud Pública de Tabasco. El departamento está a unos metros de la playa, en el número 1900 de North, en Miami, Florida, en el edificio Quantum of the Bay. Tiene 80 metros cuadrados, con una recámara, un baño, según consta en los documentos, que hemos consultado del condado de Miami. Y bueno, este edificio fue construido en el año 2008, cuenta con servicio de consejería, salón de eventos, 2 piscinas, una tropical y otra con vista panorámica, sauna, teatro, centro de negocios, gimnasio y un sistema de alta seguridad, de acuerdo con el sitio web de la empresa mobiliaria que promueve los que aún están desocupados, que se llama Quantum the Bay. Esta es la información que tenemos respecto a las propiedades de Granier, algunas de las propiedades de Granier. Tenemos otra información que vamos ahora con nuestra compañera Ana Paola Lara. Ella fue la propiedad que encontramos de Andrés Granier en la Ciudad de México. Esto lo hicimos a partir de aquella grabación que tú decías, donde él menciona que tiene, aparte de Miami, otra propiedad en la Ciudad de México. Esa sí está en su declaración patrimonial, pero eso reservamos un poco los datos. Si quieres, Carmen, vamos a escuchar lo que descubrió Ana Paola. Exactamente, Ana Paola Lara, en esta otra parte de la investigación que estamos presentando para ustedes esta mañana sobre las propiedades de Andrés Granier, lo que nosotros podemos ofrecer esta mañana sobre las propiedades de Andrés Granier, sumado a lo que él mismo ha dicho en su declaración pública de ayer, el contraste que encontramos entre lo que dijo ayer en la televisión y lo que los documentos consultados y la investigación de campo nos ha dicho. Bueno, aquí hay una diferencia que llama la atención. En el caso de una propiedad en el Distrito Federal, Ana Paola Lara se dio a la tarea precisamente de investigar dónde se encontraba, cuáles son sus características. Ciertamente, si yo no me equivoco, no fue mencionada en la entrevista del día de ayer, no se habló de una propiedad en la capital de la República Mexicana, pero resulta que aunque no la mencionó, está dentro de lo que está registrado a su propio nombre, y Ana Paola Lara tiene todos los detalles esta mañana después de la pausa en esta conversación y en esta entrega para usted. Bueno, Daniel Izárraga, vamos a enlazar a nuestra compañera Ana Paola Lara, que nos tiene esta parte de la investigación que presentamos para usted esta mañana en Noticias MBS, en esta primera emisión, sobre lo que dice públicamente Andrés Granier en la televisión, lo que dicen los documentos a los cuales hemos tenido acceso y hemos presentado esta mañana sobre su declaración patrimonial, el tema del departamento en Miami, que también hemos podido confirmar que está a nombre de su hijo Fabián Granier, y una propiedad que no fue mencionada por el químico Granier y que se ubica en la capital de la República Mexicana, misma que investigó Ana Paola Lara. Buenos días, Ana Paola, te saludo. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días. Pues según consta en el registro público de la propiedad del Distrito Federal, el 25 de febrero del 2007, Andrés Granier Melo, quien fue gobernador de Tabasco del 1 de enero del 2007 al 31 de diciembre del 2012, adquirió un inmueble en la colonia Romero de Terreros de la delegación Coyoacán, en la Ciudad de México, a un costo de 2.997.000 pesos. Es decir, cerró el contrato de compraventa tan solo a 2 meses de asumir su cargo como mandatario estatal. La casa, que el gobernador se la compró a una familia peruana, se ubica en el número 26 de la calle Cerrada del Cerro de la Miel, dentro del fraccionamiento residencial que está entre las avenidas Miguel Ángel de Quevedo y avenida Copilco, y cuya entrada principal es por la calle Melchor Ocampo. Carmen Auditorio, este fraccionamiento cuenta con servicios privados y de seguridad, de recolección de basura, y se pueden encontrar grandes residencias de hasta 20 millones de pesos, hasta casas más modestas de alrededor de 2 millones, todas rodeadas por pequeños parques, jardines y glorietas, en donde las familias que allí habitan suelen pasear, jugar con los niños y hacer ejercicio. Al exterior de muchas de las casas se pueden observar autos y camionetas de lujo, algunos de ellos cuidados por sus choferes. Y Carmen, vecinos del exgobernador tabasqueño aseguran que, al igual que algunos de ellos, el político adquirió el inmueble prácticamente al costo del terreno,
que es de 230 metros cuadrados, para posteriormente remodelarla tanto por exteriores como interiores, e incluso uno de ellos, quien no quiso revelar su nombre, detalló que su casa, que colinda con la de Granier, mide un poco menos y la compró en 2.900.000 pesos para remodelarla por completo, y hoy tiene un valor superior a los 6,5 millones de pesos, por lo que se estima que ese es el valor promedio de la casa del químico originario de Tabasco. Y es que su vecina de enfrente, una señora que habita ahí desde hace 35 años, asegura que tardó en remodelarla alrededor de 4 meses. Cabe destacar que la casa cuenta con 2 cámaras de seguridad periféricas, una al frente de la casa que vigila la entrada y los alrededores, y otra en la parte posterior que da hasta la calle trasera, que es Churincio. Además, tiene un sistema de seguridad de alambrado electrificado en la parte superior, y tanto en las ventanas y puertas de la planta baja como del primer piso están enrejadas. Los vecinos señalan que este sistema de seguridad fue intensificado luego de que hace un año en promedio se metieron a la casa del exgobernador un día domingo a robarle, que dice que solo se llevaron 2 cajas de seguridad. En este fraccionamiento, Carmen, viven otras personalidades del mundo de la política e importantes empresarios. Por ejemplo, a 2 casas de la vivienda de Granier se encuentra un inmueble de grandes dimensiones que se presume es de los dueños de las agencias de viajes Felgueres, y en dicho fraccionamiento también tienen propiedades el exgobernador de Guerrero y también priista Rubén Figueroa Alcocer y su familia, y además a unas cuantas calles del inmueble de Granier Melo, es decir, dentro del mismo fraccionamiento, se encuentra la residencia en donde hace apenas unos días fue secuestrado el empresario hotelero de Guadalajara, que mató a sus secuestradores y logró escapar de ellos. Esto es en el Cerro del Horno número 61. Este tipo de incidentes extraña mucho a los colonos de la privada residencial, pues todos aseguran que en este fraccionamiento se puede vivir con mucha tranquilidad y en armonía, ya que la mayoría de quienes deciden vender sus propiedades toman muchas precauciones para escoger a sus compradores. Y finalmente, Carmen, auditorio, es importante destacar que al parecer Andrés Granier solo tiene esta propiedad para cuando tiene algún compromiso de trabajo aquí en la capital del país, y evidentemente para ampliar su patrimonio hasta la gran urbe, pues cuatro de sus vecinos coinciden en que el exgobernador solo visita esta solitaria casa una o cuando mucho 2 veces al mes, y aseguran que la mayoría de las veces llega solo acompañado de su chofer y de algún elemento de seguridad, pero no con más integrantes de su familia. Carmen, es lo que te podemos informar sobre la propiedad que tiene aquí en el Distrito Federal. Bueno, ayer no fue mencionada la propiedad, sí la mencionó muy al vuelo cuando estaba pasado de copas en aquella otra grabación, el químico Granier, y está declarada esta propiedad en su declaración, en su última declaración patrimonial, la que hemos comentado aquí con Daniel Izárraga. Por lo pronto llama la atención que la fecha que tú tienes registrada como fecha de adquisición de esta propiedad es una fecha distinta a la que está en su declaración patrimonial, porque en su declaración patrimonial dice que la casa en la Ciudad de México, ahí encerrada del Cerro de la Miel, fue en 2003, pero por lo que veo el registro es otra fecha, el que tú tienes. Sí, así es el 25 de febrero del 2007. De 2007. Como le señalaba. Él la registra, 2007 ya era gobernador, ¿no? Exactamente. En 2003 no, él dice que la compró en 2003, pero en realidad la compró en 2007. Así es. Bueno, a tal cual, así como nos consta en los papeles del registro público de la propiedad, en los cuales tenemos copia de los documentos que nos dicen que él adquirió en 2007 y no en 2013, como lo registra en su declaración patrimonial, la última, la declaración patrimonial de los servicios públicos de conclusión en la Contraloría del Estado de Tabasco. Gracias, Ana Paola, por esta aportación en este tema del seguimiento de las propiedades y de este tema del químico Granier, que está bajo la lupa, desde luego en este caso, los periodistas, pero también desde luego de las autoridades, según podemos apreciar en el contexto que se están dando las cosas. Gracias por la información, Ana Paola, y buenos días. Claro que sí, Carmen, seguimos al pendiente. Buenos días. Seguimos al pendiente, desde luego, y bueno, déjenme hacer una pausa, Daniel, y regresamos con esta conclusión de lo que hemos presentado esta mañana. Por lo pronto, para irnos a la pausa y regresar, en broma y en serio comentábamos en el corte, Daniel, que entre lo que declaró ayer en la televisión y lo que arrojan los documentos consultados por Noticias MBS, pues parecería que ha vivido Andrés Granier un proceso de empobrecimiento inexplicable, decíamos en broma y en serio, porque lo que registra en su declaración patrimonial es más de lo que ayer se dijo en la televisión.
Sí, ayer que estábamos en el equipo Irving Huerta y Luis León tratando de cuadrar las cifras del declaración patrimonial con lo que se está registrando en la calle, digamos, en nuestra investigación de campo en el registro público de la propiedad, nos llevamos esa sorpresa, ¿no? Parece que tiene menos, sobre todo por lo que dijo ayer. O dice tener menos. Más bien, dice tener menos en la declaración pública. Pero de lo que él mismo dijo, ¿no? Y bueno, esto nos sorprendió también a medida que encontramos también el departamento en Miami, este tipo de cosas. Ahí hay que destacar que bueno que nos ayudó Francisco Sandoval, un reportero colega que ahora está trabajando en el artículo 19 y nos ayudó con la parte que tenía que ver el registro público en Miami. Exactamente, y las imágenes que mostramos de este edificio y el registro público en Miami para poder constatar, como ya lo informamos, que en el caso del departamento de Miami está a nombre de su hijo Fabián Granier. Después de la pausa, regresamos para cerrar esta cobertura sobre este tema en este momento de la mañana. Bueno, pues a las 9:02, Daniel Izárraga, cerramos en esta parte de la transmisión respecto al tema Andrés Granier. Bueno, pues comentando que la declaración pública que fue obtenida, por cierto, hay que reconocerlo por medios de comunicación en Tabasco a través de la Ley de Acceso a la Información y Transparencia, bueno, pues nos da en este caso algunas luces y algunas otras omisiones que son importantes subrayar, porque bueno, falta saber qué tipo de ingresos pudo haber tenido el químico Granier en su desempeño privado, sobre todo que es sabido, de ahí lo del químico Granier, que tuvo en propiedad un laboratorio de análisis clínico en las calles de Juárez, en el centro de la ciudad, que ya cerró. Él mismo dijo que cerró porque su hermana, que estaba a cargo del laboratorio, también química ella, pues no falleció y entonces fue cerrado este laboratorio. Pero no hay otro elemento, además de saber que tenía un laboratorio, si ese laboratorio era un laboratorio muy grande o si de ahí pudo haber obtenido parte de esta riqueza que ahora está siendo sujeta al escrutinio público y a la atención, desde luego, de la propia investigación que está abierta. Nos dice Antonio Villegas, nuestro colega y corresponsal en Tabasco, que el laboratorio en cuestión, laboratorio de análisis clínicos, propiedad de Granier, ubicado en la ciudad... en las calles de Juárez del centro de la ciudad, ya no funciona. La otra empresa donde sí está registrada su actividad en su declaración patrimonial, que es Ultralácteos, ahí fue director general hace algunos años, es una empresa de ganaderos de Tabasco. Nos dice Antonio que es una empresa que en su momento recibió subsidios de los gobiernos desde los años 80 y que quebró en 2010. Esa empresa Ultralácteos la dirigió Andrés Granier en algún momento de su trayectoria en el ámbito privado. Así que nos queda la duda sobre el tema de los laboratorios, el laboratorio en cuestión, de si ese laboratorio, bueno, pues los ingresos que pudo haber obtenido desde ahí justifican o no, en qué medida, las propiedades que ahora estamos conociendo a través de esta declaración patrimonial, que son varias. Vamos a ver incluso si hay consistencia en los demás datos que él reportó, porque en el único que pudimos reportarle directamente con papeles en la mano, que es el de la Ciudad de México, por lo pronto el año no coincide lo que dicen los papeles a lo que él reportó. Una cosa es decir que la compró antes de ser gobernador y otra lo que dicen los papeles que fue después de ser gobernador algunos meses. Que fueron prácticamente casi 2 meses de diferencia. Sí, llegando... De acuerdo al registro público de la propiedad de la Ciudad de México. Exactamente, ese es un dato que subrayamos como parte de lo que le podemos ofrecer esta mañana. Pues vamos viendo, porque lo que falta es más información para tener claridad de si estamos o no frente a un gobernante que pudo haber abusado de su cargo público para enriquecerse, como es lo que ya parece predominar en la idea general de qué pasó con Granier, pero vamos por los papeles y vamos por los documentos que nos digan una cosa o la otra, si él puede o no justificar lo que ya reconoce públicamente que tiene y lo que reconoció públicamente que tiene en su declaración patrimonial, que es más de lo que dijo ayer en la televisión. Que eso es lo que llama la atención, ¿no? Que eso es lo que llama la atención, sí. Pareciera como que hubiera perdido varios millones de pesos en, no sé, en unos cuantos meses. Sí, un poco rara la declaración pública de la televisión con lo que dijo pues hace pocos meses, porque fue su última declaración patrimonial donde hablaba de 40 millones de pesos y propiedades cercanas a los 26 millones de pesos, en total darían 66 millones de pesos. Eso contra los 25 millones de pesos que dijo tener en la televisión, más las 13 propiedades, pues ahí hay un desfase de varios millones de pesos. Entonces decíamos, ¿qué acaso se empobreció? Bueno,
parte del asunto, Daniel Izárraga, de esta historia relacionada con Andrés Granier y Tabasco. Gracias, Daniel, y al equipo de trabajo de Noticias MBS y esta investigación que sigue en curso.